Hoy estamos pues muy contentos con nuestra mesa de debate de todos los martes. Y bueno, vamos a tocar dos temas. Casi siempre tocamos uno, hoy vamos a tocar dos. El primero es el del Rancho del Horror. Escuche esto. Mire, todo esto son calcetines. Mire, es como que entrenaban, ¿no? Me imagino. Mira, luego no digan que son de animal. Ahí están los molares, colmillos. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas, nunca. ¿Con qué autoridad intervinieron o con qué fundamento ingresaron a un inmueble asegurado el grupo de madres buscadoras? Su deber era comunicar a una autoridad competente y lo que hicieron fue sembrar e idear una película de terror para causar furor en las redes sociales. ¿Qué están escondiendo? ¿Quién la respalda? ¿Por qué intentan perjudicar al Cártel Jalisco Nueva Generación con mentiras? 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas y debieron haber estado sometidas en su caso a temperaturas entre 800 y 1200 grados. Esta persona, identificada como comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas. Pero nosotros, como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado. 8:29, aprecio muchísimo a la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano que esté con nosotros. Laura, bienvenida, gracias. Gracias, Luis, muy buenos días a todos. Gracias. Está aquí con nosotros también el diputado del PRI, Rubén Moreira. Bienvenido, Rubén, gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y con nosotros también el diputado de Morena, Arturo Ávila. Arturo, qué gusto me da verte. Luis, muy buenos días, con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar a los compañeros de la mesa. Qué gusto me da verlos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues vámonos con este asunto que es bastante complicado, bastante sensible. ¿Qué decir sobre el Rancho del Horror? El campo de exterminio, dicen algunos, que no era un campo de exterminio. Comenzamos contigo, Rubén Moreira. ¿Qué ves en este asunto de Teuchitlán y lo que está sucediendo? Hace unos momentos informábamos, el fiscal general de la República ya ha anunciado en la mañanera que se atrajo el caso. Bueno, que vemos pues una tragedia. Desgraciadamente no es la primera y puede ser que se sigan descubriendo temas relacionados o temas parecidos. Ahora, también es una oportunidad, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, en medio de la tragedia, es una oportunidad para cambiar el rumbo del país. Teuchitlán se tiene que indagar para saber qué sucedió, si hubo algún error en la investigación, pero también para sacar conocimiento y enfrentar al crimen de manera decidida y de manera decisiva. Porque pues no puede ser que estemos siempre a la espera de la siguiente tragedia. Ahora, tiene que disminuir la violencia para que también disminuya el número de desaparecidos y obviamente el número de homicidios. Nosotros hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de una comisión especial para investigar los casos desde la Cámara de Diputados. También el PRI la propuso desde la Cámara de Senadores y hay varios partidos que la acompañan. De manera que tenga secrecía en sus trabajos y luego ofrezca un dictamen al final. Pero para contribuir a cambiar las reglas, las normas, cómo se enfrenta el crimen en este país,
no para seguir polarizando y para los dimes y diretes en lo que hoy está sucediendo. Es una tragedia, pero de aquí tenemos que arrancarnos a hacer cosas distintas y resolver de una vez por todas el problema de la seguridad. Una ventana de oportunidad. Gracias, Rubén Moreira del PRI. ¿Qué dices, Arturo Ávila de Morena? Sin duda. A ver, yo no coincido con Rubén en una cosa. La seguridad efectivamente tuvo un incremento terrible en la época de Felipe Calderón, un descuido sin mesura en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, que mientras deshizo y desdibujó a la única policía de investigación que teníamos en nuestro país, creando la Comisión Nacional de Seguridad, y él jugaba en Punta Mita golf casi todos los fines de semana, los homicidios se fueron a un tope que llegó en 2019 a 100 homicidios por día. Y fíjate, el dato interesante es que el día de hoy, por la mañana, la doctora Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública Ciudadana presentan la cifra preliminar de homicidios dolosos. Estamos en 73.4, es decir, el nivel histórico más bajo que ha tenido esta cifra. Entonces, y si además volteamos a ver los delitos del fuero común y los delitos del fuero federal, las disminuciones en todos excepto la extorsión, y ahí tenemos una diferencia de opinión de por qué sucede esto Rubén y yo, pero bueno, ahorita seguramente lo platicará, excepto la extorsión han tenido una disminución significativa. Respecto al tema de Teochitlán, una desgracia lamentable, es el efecto y la consecuencia, por supuesto, de esta política pública que nos heredaron, hay que decirlo con todas sus palabras, y que solo hasta 2019 ha tenido un decremento. ¿Suficiente? No, claro que no. Con cambios inmediatos que tienen que atenderse, sí. De hecho, muchos de ellos ya se llevaron a cabo. Hoy la estrategia de seguridad está acompañada de cambios en materia legislativa. Nos tocó a nosotros aprobar reformas importantes que incluyen prisión preventiva oficiosa, que incluyen la posibilidad de tener policías de investigación, que incluyen la posibilidad de que la Guardia Nacional pueda también participar en la integración de carpetas de investigación y que está sustentada en 4 ejes muy importantes, ¿no? Uno es atender las causas, el segundo es fortalecer a la Guardia Nacional, el tercero es la investigación y la inteligencia, y por supuesto el cuarto eje importante tiene que ver con la coordinación que hoy se está dando entre todas las instituciones, no solamente del Ejecutivo, sino de los poderes estatales. Gracias, es Arturo Ávila de Morena. Vamos con Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. ¿Qué ves, Laura? Que urge poner a las víctimas al centro de todas las decisiones, de toda la política pública, los derechos humanos y su defensa y su protección irrestricta en todas las decisiones de los gobiernos. Parece que más que evolucionar, estamos involucionando cuando se trata de estas agendas tan importantes, que además son derechos de tercera y cuarta generación. Mira, lo hemos dicho muy claro desde Movimiento Ciudadano, Luis, el auditorio que nos escucha, van 20 años de una estrategia fallida de seguridad, que no le ha traído mejoras a las personas, que no ha disminuido la violencia, una estrategia basada en la militarización, poniendo por encima el presupuesto para la seguridad que controlan hoy los militares por encima del presupuesto que necesitan los estados para fortalecer sus mecanismos de seguridad, a sus policías, a sus mecanismos de justicia, a sus fiscalías. Claro que esto pasó y seguirá pasando si no se pone un cambio, un golpe en la mesa concreto, un cambio, el golpe de timón, para que logremos tener un fortalecimiento de la seguridad civil en el país. A mí me parece bastante insensible hablar sobre disminución de asesinatos, de homicidios dolosos o de la violencia en el país en un contexto en donde los desaparecidos y las desaparecidas están siendo hoy la pregunta más grande por parte de las víctimas, porque por un lado te dicen que están disminuyendo los asesinatos, pero por el otro lado están aumentando el número de desaparecidos. En el Obradorato, en más de un 45% el aumento de los desaparecidos en el país. Pablo Lemus, con toda la complejidad que recibió, no está diciendo que esta es la herencia maldita, que lo que nos dejaron, él está tomando el toro por los cuernos, nos está lavando las manos, y con una coordinación extraordinaria con la presidenta de la República, quien le está entrando también al quite de manera muy frontal y muy profesional. Pablo, fíjate lo que está poniendo en la mesa, una comisión de la verdad.
porque se necesita poner a las víctimas al centro. Y la Comisión de la Verdad no solo es la justicia y la investigación, es la reparación del daño y los mecanismos de reparación para las víctimas y sus familiares. En Movimiento Ciudadano con Maynes hemos dicho, hay que fortalecer a la Comisión Nacional de Víctimas, darle mucho más presupuesto e independizarla, mucho más de lo que está ahora. A la de búsqueda, todavía en el Obradorato mandaron a más de 20, 25 personas, altos mandos de la Comisión de Búsqueda, a buscar un general a Panamá desaparecido en el siglo pasado. Esa es la prioridad que se le está dando a la Comisión de Búsqueda. Es decir, la Comisión de Derechos Humanos hoy está colonizada, tiene que volver a manos de las y los defensores y las víctimas. Ahí hay una gran oportunidad, de nuevo, para poner a las personas al centro y no estar defendiendo delincuentes. Gracias, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Déjenme poner algo sobre la mesa. Se hablaba hace un momento de las cifras de desapariciones, de las cifras de muertos. Hay una polémica sobre este asunto. Hay quien dice, particularmente desde la oposición, están ocultando a los muertos con los desaparecidos, porque los desaparecidos, estadísticamente hablando, no cuentan como muertos. De acuerdo a diversos informes periodísticos, de 2007 hasta abril de 2023, me estoy saltando el 24 y el 25, es el reporte que tenemos de un conteo fosa por fosa, se encontraron 5,696 fosas clandestinas. En estas fosas clandestinas hay un número indeterminado de cuerpos, en algunas cientos incluso, en otras algunas decenas. Repito la cifra, 5,696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, contando desde el 2007, año de Calderón, año de Peña Nieto, año también de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hacer frente a este escenario, más allá de pelearnos por el término de si es un rancho de exterminio o si es un centro de adiestramiento o si es un rancho del horror? No es el único, hay muchos elementos muy similares y han pasado en distintos sexenios con distintos partidos políticos. ¿Qué hacemos? Rubén Moreira. Primero, es evidente que hay un cambio de estrategia por parte del gobierno federal. Hoy salen a combatir a los criminales, no sé qué con tanta eficacia, incluso su comunicación se parece mucho, por cierto, a la de Calderón, es decir, hay en los telediarios notas insertadas, hay mucha información sobre decomisos de armas, decomisos de drogas, sobre decomisos de laboratorios que hasta hace poco no existían, pero ahora sí existen. Segundo, si hay una maquinación para ocultar las cifras, que es muy fácil de demostrar por el crecimiento del número de personas desaparecidas y que además, si nos sumamos las que se reconocen desaparecidas, en el Obradorato, como acá se mencionó, cuando el señor expresidente andaba jugando béisbol y andaba saludando en Badiraguato a cierto personaje, bueno, pues si sumamos los desaparecidos es exactamente la suma de 2 sexenios en uno solo. Pero esto no lo podemos festinar ni para un lado ni para otro. Lo primero que requerimos es reconocer que tenemos un gran problema, que hoy este gobierno no lo reconoce. Mira, de la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública, antes tú encontrabas 2 columnas, que era el reporte de fuentes oficiales y el reporte de fuentes abiertas. Cuando algunos de nosotros empezamos a decir que había discrepancia y demostrábamos cómo las autoridades ocultaban los homicidios, desaparecieron la otra columna. O, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hizo una práctica que ya se está extendiendo por todo el país. Hay 4 formas de clasificar las muertes, que son homicidio doloso, homicidio culposo, suicidio o muerte violenta, pero por causa no identificada. Pues resulta que en el país el promedio de esta 4ª clasificación es el 7%. En la Ciudad de México el 30%. Se están ocultando las muertes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Enfrentar al crimen. ¿Qué hay que hacer? Pues como una política de Estado, donde escuchemos a los gobernadores, a los presidentes municipales, donde escuchemos a la oposición, y no me refiero a los partidos, sino a los líderes de oposición que tiene este país y a los que saben. Yo celebro lo que está proponiendo el gobernador Lemus. Yo creo que el ITESO, la UDG o el Colmex pueden ser una buena instancia para revisar qué sucedió y a partir de ahí tomar decisiones. Y termino con algo. Mañana vamos a votar, nosotros en contra, 2 leyes relacionadas con seguridad. ¿Y por qué lo hacemos en contra? Primero, porque se confirma la militarización del país, artículo 7. Segundo, porque le dan un poder a la Secretaría de Seguridad para enterarse de lo de todos
sin pasar por un juez, incluyendo tus datos biométricos. Y tercero, porque no se consensó, y ahí no está la respuesta a muchos temas. Gracias, es Rubén Moreira del PRI. Arturo Ávila, de Morena. Bueno, yo quisiera decir que el gobierno de México está tomando acciones específicas para atender esta situación. Han sido anunciadas de forma oportuna por la presidenta de México. Una de ellas tiene que ver con el decreto que ya emitió para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda. Y esto me parece muy importante. Dos temas que me parecen fundamentales. Una, no hay limitación presupuestal, lo ha hecho la presidenta, si hay que hacer ajustes, se hacen, y por supuesto se va a apoyar para que tengan los mejores mecanismos tecnológicos que no tuvo en el pasado, y eso me parece fundamental. Viene una agenda legislativa. Una tiene que ver con las modificaciones a la Ley General de Población, es decir, darle a la CURP, al Certificado Único de Registro de Población, una fortaleza y una validez, pero que además sea el único certificado que contenga datos biométricos, que permita tener cruces de datos, y eso me parece fundamental. Y la otra, unas modificaciones también a la Ley General de Desaparición Forzada o de desaparición por personas particulares, generando una plataforma única de identidad, la obligación de compartir información, porque resulta que las fiscalías no compartían información de personas desaparecidas, ¿no? La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la actualización obligatoria del Banco Nacional de Datos Forenses, eso me parece muy importante, el incremento de sanciones, porque resulta que no había una sanción contra la autoridad que no quisiera dar información. Hoy las UMAS que están determinando pueden llegar a 2 millones de pesos para esa autoridad que no comparta la información, y eso me parece muy importante también. El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, que ya lo mencioné, tecnología avanzada y más recursos, y la creación del Sistema Nacional de Alerta, de Búsqueda y de Localización de Personas, que eso también me parece muy importante. Otro dato que me parece fundamental es no quitar de vista, no dejar de ver la corresponsabilidad de las autoridades. Por un lado tenemos un gobierno que estuvo al frente de Enrique Alfaro, un gobernador de Movimiento Ciudadano, que generó una de las crisis más importantes de desaparecidos, al grado que dejó de emitir reportes. Tienen una crisis incluso forense en el Estado. Ojo, cuando digo compartida es porque también el presidente municipal y los policías que detuvieron son de Tala, Jalisco, gobernado por Acción Nacional, ¿no? Y por supuesto que la federación también tiene una corresponsabilidad, ¿no? Por el PRI creo que está gobernado, ¿no? Yo no sé, ahorita lo checamos. No, Tala, ¿no? Los policías que Tala hoy y eso me parece hoy también importante comentarlo, ¿no? Tienen un mes. Pero ¿a qué voy? A ver, no estoy echando culpas, y lo quiero dejar claro en esta mesa. Estás insinuando. Lo que estoy diciendo, no, porque también dije que el gobierno federal, al haber estado también la Guardia Nacional, aunque con las limitaciones de una orden judicial de un cateo, porque hay limitaciones y restricciones, incluso antes de la legislación que aprobamos hace unos meses, pues nos vuelve corresponsables. Y a eso quiero llegar, que ojalá y en esta mesa busquemos más soluciones y no politiquería, porque sí hay, Luis, sí hay quienes detrás de esto ven un botín político y se aprovechan del dolor de las víctimas. ¿Qué dices? Gracias, es Arturo Ávila de Moreno. ¿Qué dices, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano? Además, bueno, pues ahí el señalamiento también hacia el gobierno de Jalisco, particularmente de MC, ¿no? Mira, creo que tenemos que ser muy responsables con la manera en la que se va a enfrentar un problema de esta magnitud. Es la crisis humanitaria más grave que ha vivido el país en décadas. Si no lo vemos como tal, entonces la respuesta va a ser siempre insuficiente, menor y sobre todo pírrica, en todos sentidos, moral y política. Lo primero que vemos en Movimiento Ciudadano cuando escuchamos las propuestas de la presidenta, que claro que vemos también esta determinación de fortalecer a la Comisión de Búsqueda, y fue una propuesta de Movimiento Ciudadano y aplaudimos que la abrace la presidenta porque la pusimos sobre la mesa hace días. Es que todas sus propuestas están encaminadas a fortalecer a los mandos civiles de este país en materia de seguridad pública. Y eso es una buena noticia en el sentido del golpe de timón que necesita el país y que hemos venido diciendo, porque hace unos meses, en esta misma mesa, se estaba defendiendo la militarización de la seguridad pública como si eso estuviera dando buenos resultados. Ya lo habíamos dicho, en 17 años se aumentó en un 300% los homicidios en este país y son 17 años desde que tomó las Fuerzas Armadas la seguridad del país. Tampoco estamos diciendo que no los necesitemos. Estamos diciendo que tiene que haber una colaboración y un fortalecimiento de lo civil acompañado de lo militar, no supeditado a lo militar. Entonces, qué bueno que vemos ese cambio de directriz, porque hoy el
país lo está pidiendo a gritos. No se nos olvide que la Guardia Nacional incautó el inmueble en septiembre del año pasado. Mucho Alfaro. Discúlpenme, pero la Guardia Nacional incautó el inmueble en septiembre del año pasado. Y encontraron drogas, y encontraron armas, y nada avanzó. Entonces, qué bueno que hoy la presidenta está poniendo orden, porque ahí había un cochinero. Número 2, el gobernador ha tomado al toro por los cuernos y nos ha demostrado que las víctimas tienen que ir al centro. Y yo sí quiero retomar este punto, y de hecho hay un gobernador aquí en la mesa que ponía como prioridad a las víctimas durante su gobierno y las escuchaba una vez a la semana, porque estas cosas entre la gente se comentan siempre, de quién sí los escucha y quién resolvía y quiénes no. Y las víctimas merecen un espacio central en esto. Es muy común en los gobiernos cuando se sufren estas crisis que se cierren y que sean solamente los altos mandos o que sean solamente los militares o en este caso la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes tengan acceso a las investigaciones o a los procesos. Aquí debe ser todo lo contrario. Sí tiene que entrar la academia, el Colmex ha estado muy activo, se ha acercado también ya al gobierno de Jalisco, tiene que estar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así lo hemos dicho en Movimiento Ciudadano, tiene que descolonizarse la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen que entrar todos los colectivos y todas las organizaciones de derechos humanos del país, que estamos altamente profesionalizados y avanzados, hay gente fundamental, y las víctimas. Mientras no veamos una respuesta para ello va a ser muy complicado. Pedimos, de hecho, en la Cámara de Diputados, en Movimiento Ciudadano, que se creara una comisión de la verdad, así como Lemus la pidió crear, la está creando en Jalisco, y se votó en contra ayer en la Jucopo. Esta comisión de la verdad por parte de Morena. Gracias, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Hay muchos aspectos en torno a este asunto del rancho de Teuchitlán y del México roto que estamos viviendo. Hoy quisimos jugar, y es la primera vez que lo hacemos, con 2 temas. El otro tema, que además los 3 son diputados, es el de Cuauhtémoc Blanco. Y para ello, escuchemos lo siguiente. Aquí está mi ojo golpeado. Necesito llamar a la policía. No tengo mi teléfono, ¿puedo llamarlo? Necesito llamar. Todos esos son los señores que lo acobertan siempre. Me acaba de agredir nuevamente el señor. Aquí está mi ojo. Cuando primeramente Dios salga a favor, tengo mucha fe. Espero que toda la gente que me ha tirado, que me ha criticado, salga y me pida una disculpa. Hoy estamos dando un dictamen notoriamente improcedente porque el expediente que contenía la solicitud a nuestro juicio no cumple con los elementos de ley. Quien lo desechará será el Pleno de la Cámara. Y hay mucha gente allá afuera, muchas mujeres que confiaron en nosotras. No podemos ser cómplices de nada ni de nadie. Y yo no digo que mi compañero sea culpable o no, eso yo no lo sé. Eso lo determinará la autoridad competente. Nosotros lo que pensamos es que debe de enfrentar su proceso en igualdad de condiciones. La Junta de Coordinación Política le propuso a la mesa directiva tratar este tema mañana. A todas las mujeres las respetamos y las queremos mucho. Cada uno tiene su propio criterio. No hay coerción, no hay coerción. Los cargos duran 3 años, las diputaciones te duran 3 años, pero los valores, la congruencia son para toda la vida y la gente va a ver cómo votamos. Así que vamos a ser juzgados por la historia. Este es un voto de conciencia para que cada diputada y cada diputado diga cómo quiere ser recordado y cómo quiere ser reconocido por una persona que con congruencia o no. Yo digo que en Morena la línea es que no hay línea y más bien nos tenemos que dejar llevar por nuestros principios, nuestros valores. 8:50 Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Muy interesante lo que está pasando en la Cámara de Diputados, y lo hemos dicho desde muy temprano, desde ayer, desde que estamos siguiendo todo el tema. Pues el reconocimiento a las diputadas en la Cámara que están pues empezando a hacer una alianza independientemente de partidos políticos, además. Híjole, bueno, a ver, qué tema también tan doloroso, porque son miles de mujeres las que son violentadas en el país, violadas, sin justicia, sin reparación de daño y sin procesos que les garanticen tener acceso a la misma. Sí, mi reconocimiento primero a la víctima.
por su valentía, por denunciar. Somos muchas las que no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque pasa esto. Pasa la revictimización, pasa también la toma de las instituciones y la protección de los abusadores por todos lados. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Hay un pacto de protección entre prácticamente todos y por eso se tiene que poner la discusión sobre la mesa. Número 2, también un reconocimiento, por supuesto, a las colectivas. Ya las veíamos ahorita luchando en las calles, exigiendo justicia. Son estas hermanas las que siempre te sostienen, las que luchan por ti sin ningún tipo de interés. Por eso el feminismo es más fuerte y es el movimiento político más importante del siglo. Y número 3, claro que un reconocimiento a las legisladoras que están alzando la voz porque no van a contar con nuestro silencio. Mira, la semana pasada Patricia Mercado, doña Patricia Mercado, un ícono del feminismo en este país, decía este llamado a todas las diputadas a que asumamos el momento histórico en el que estamos, con la primera presidenta mujer en la historia del país, con un Congreso paritario, y que asumamos la responsabilidad de darle una respuesta a las víctimas, en este caso a la denunciante. Y hace este llamado a que votemos en contra del dictamen, porque el dictamen viene pues a favor del presunto responsable de este delito, y lo que estaría haciendo es desechar el desafuero. También las diputadas de la Comisión de Igualdad la semana pasada fueron muy firmes y criticaron y exhortaron a regresar este dictamen a la comisión para que se prepare el desafuero. Anayeli Muñoz, ahí, que es nuestra coordinadora nacional de mujeres, diputada federal, fue muy firme también. Tenemos a Ivonne Ortega. Ayer Ivonne logró, nuestra coordinadora de diputados, logró que se subiera el tema al orden del día porque no venía contemplado en un inicio, se querían hacer de la vista gorda. Entonces, ¿qué te diría sin quererme extender de más en esta primera participación? 1, hay que vigilar hoy que no se baje del orden del día el dictamen. Se tiene que discutir sí o sí. Número 2, son 251 votos los que se necesitan para que se deseche este intento de protección de un presunto responsable de violación. Las mujeres hacemos 251 votos de todas las fuerzas políticas. No solamente es nuestra responsabilidad, no hay que tampoco aquí decir solo las mujeres, todos tienen la misma responsabilidad de hacerle justicia a las víctimas. Y número 3, a la Cámara de Diputados no le corresponde hacer justicia, decir si es culpable o no, pero tampoco nos corresponde obstruir la justicia. Y entonces que se siga un debido proceso es lo correcto aquí. Y es importante señalar, lo comentábamos desde muy temprano en nuestra sección de politiquería, tuvimos por ahí un par de notas, y solo aclararlo, pase lo que pase el día de hoy, Cuauhtémoc Blanco sigue manteniendo su fuero. Hoy lo que se va a discutir es regresarlo a la comisión instructora o no, pero no es hoy el desafuero sobre Cuauhtémoc Blanco, como de pronto empieza a moverse por ahí. ¿Qué dices, Rubén Moreira, en el PRI? A ver, yo creo que es muy importante por donde tú estás iniciando. Hoy no se decide el desafuero, y eso hay que ponerlo bien sobre la mesa, porque se empezó a generar esa expectativa. Eso es lo primero. Lo segundo, la presunción de inocencia existe también en la Cámara, no solamente en los juzgados. Lo tercero, nosotros hemos señalado que ese proceso está muy mal llevado desde el principio, está viciado. Incluso yo era de los que señalaba que el señor presidente de la comisión instructora se tiene que excusar porque tiene un manifiesto interés en ese tema. Los dos son del mismo estado, han tenido momentos de amistad, momentos de distancia. Entonces, que eso sería lo más claro. Otra cosa que hay que poner sobre la mesa: este tipo de delitos no prescribe. Otra cosa que hay que poner sobre la mesa: que se rechace, nosotros todavía hemos tomado la decisión, que se rechace o se regrese a la instructora, tiene que ser a partir de un proceso claro y que permita tomar decisiones futuras firmes. ¿A qué me refiero? Pues si hoy lo regresan, por ejemplo, a la comisión instructora, eso no le quita los vicios que ya tiene, por un lado. Segundo, si lo rechazamos, o sea, si se rechaza el proceso, eso tampoco quita que se vuelva a intentar y que las autoridades hagan bien las cosas. Pero cierro con algo. Nadie conoce el famoso dictamen. Sabemos en qué concluye, o creemos saber en qué concluye, pero nadie lo conoce, salvo 4 personas. Pues yo creo que lo lógico es que nos lo circulen para que podamos votar, para empezar con conocimiento de causa del expediente.
Porque yo he visto que se empiezan a manifestar por un lado y por el otro sin conocer el expediente. Ya. Yo lo tengo aquí, pues, lo comparto con mucho ¿El bueno? gusto. Lo fui a buscar hasta por debajo de las piedras. No, pero el eso bueno tiene no razón. está notificado, ¿eh? Tú lo Al tienes final, aquí, tú lo aquí tienes lo aquí. tengo. ¿Pero te lo notificaron? No, creo que no. Lo, Pues ese es el lo busqué problema. hasta por debajo de las piedras. En eso tienes razón. Ese es el Pero problema. ya lo tienes. Aquí lo tengo. Que todo eso está Pues te lo viciado. pueden compartir ahorita. Sí, pero todo eso está viciado. Sí. Porque no hay Con una mucho gusto lo notificación, comparto. Luis. No, hombre, claro. Sí, siento, Rubén Moreira, y Laura Ballesteros, siento que pareciera como que lata a favor de desecharlo en el PRI, por lo que me acabas de decir No, aquí. nosotros lo que queremos es No sé. analizarlo Ok. y que se resuelva conforme a derecho, pero que por el populismo también no lo regresen a la comisión instructora y luego resulta que todo está viciado. Fíjese que no se puede hacer nada. Y no quiero Entonces, es lo que desaprovechar porque tenemos aquí que lo hemos analizarlo. dicho y ahorita voy con Arturo Ávila también, pero aquí lo hemos dicho y yo quiero preguntártelo, Rubén. ¿Tiene algo que ver el caso Alito Moreno con esto? No, pero el caso Alito Moreno está O sea, cerrado. un desafuero. No, el caso Alito pero Moreno lo está pueden volver a cerrado. abrir, No, ¿no? está cerrado. Y por eso mismo, fíjate que por eso mismo me preocupa este personaje que es presidente de la comisión instructora. Porque siendo un caso cerrado, que se votó la pasada legislatura, ahora resulta Ya. que lo pone sobre la mesa cuando lo preguntan. Yo creo que es importante serenarnos y ver exactamente qué hay en el fondo. Y no resolver una por otras, y no resolver esto de que para quedar bien yo voto esto y luego estemos en la tesitura de Déjenme- que fíjate que no se puede actuar Déjenme- porque se violó el debido proceso. Déjenme polemizar un poco más. Laura Ballesteros, ¿qué dices de lo que acaba de decir? No, a Rubén ver, o Moreira? sea, yo te diría, nos estábamos quejando Ajá. justo hace unos minutos de la falta de justicia en el país y hoy que tenemos la oportunidad de no obstruirla, estamos saliéndonos por las ramas, ahora culpando a la fiscalía. Dejemos a Laura. Imagínate con qué cara le vamos a decir a las víctimas que no les podemos procurar la justicia a través de los procesos prontos y expeditos, porque la fiscalía hizo una porquería de expediente. Bueno, pues es que ese es el caso de todas las fiscalías del país. Entonces, nosotros no nos toca condenar, nos toca decir que ese señor no va a tener hoy fuero para que pueda enfrentar un proceso. Pero te voy a decir una cosa, en esto coincido contigo, Rubén, está viciado el proceso, claro, por eso se tiene que votar en contra hoy este dictamen, porque este dictamen impide el desafuero, que se regrese a la comisión y se vuelva a construir uno que sí le quite el fuero, porque ni siquiera se escuchó a la víctima. Ni siquiera se escuchó a la víctima, En imagínense contra, eso. Es un tema que es bien abstruso porque así son los políticos, súper abstrusos, pero votar en contra no quiere decir ayudarle a Cuauhtémoc Blanco, sino al revés, porque el regresarlo a la dictamen viene comisión mal, el dictamen viene a instructora. ayudarlo. Sí, es un cochinero el rollo ahí. dictamen. Pero te quiero decir una cosa más. Lo que tendría que estar Ya. pasando en este momento es que Cuauhtémoc Blanco pida licencia, se haga otra responsable cosa. de su Bueno. situación, vaya y enfrente su proceso y regrese o no a la Cámara de Diputados. Pero eso depende de Pero Cuauhtémoc poner en Blanco y esta nada más. situación, ¿no? Así de bueno, pues Sí, bueno. entonces la fiscalía y la víctima, seguimos revictimizando entonces a quienes menos tienen por qué. Rápidamente, Pero Rubén Moreira, esto es tan confuso Ajá. que igual cuando votas en contra, lo beneficias. ¿Por Sí. qué? Porque va el proceso ya todo viciado. Por eso les decimos, vamos a ver qué hicieron y vamos a ver cómo se resuelve de la mejor manera. Nosotros estamos en favor de las víctimas, estamos en favor de la justicia, Ya. pero no vaya a ser que en la enredada pues terminen peor de como empezaron. Y para cerrar todo esto, Arturo Ávila de Morena, ¿qué decir en Morena? ¿Qué decir en la 4? Que nos estaba dejando aquí hablar. Sí, ¿no? Oye, rara vez, ahorita sí tenías muchas ganas de dejarnos la hablar. licencia a ese Yo señor, empezaría ya. por decir y comentar que el caso Alito Moreno no está cerrado. Tiene un amparo. No, ahí está el problema, no saben cómo está el Dejamos tema. hablar, Arturo. Hay un amparo, es la información que yo tengo del presidente de la sección instructora. Ese Por es lo el menos problema. fue la información que a mí me dio el presidente. Hugo Eric Y Flores. Hugo Eric Flores, que por eso el tema no puede seguir avanzando, porque astutamente Alito se amparó y obtuvo el beneficio del Poder Judicial para que el proceso por lo menos temporalmente no siguiera. Es la información que tengo ya. Me corregirá o no Rubén Moreira. El segundo tema que me gustaría decir es que por supuesto que coincido con Laura Ballesteros cuando dice que tenemos que estar del lado de las víctimas. Yo soy padre de una hija y estoy convencido de que es tiempo de mujeres, ¿no? Creo en la igualdad sustantiva, en la paridad de género, por supuesto. Y en esa misma lógica es muy complejo un caso como este, ¿no? Porque por un lado no deja de ser un diputado de Morena el que está involucrado, de mi grupo parlamentario, y por otro lado no deja de haber, por supuesto, que una priorización en estar siempre del lado de las víctimas, y eso me parece importante. Revisando el dictamen, lo que por lo menos la sección instructora nos manda en este dictamen
son una serie de consideraciones de falta de elementos que envió la Fiscalía. Ojo, no estoy poniéndome de un lado y del otro. Estoy diciendo lo que envió la Comisión Instructora. ¿Qué datos, por ejemplo, menciona? ¿No? Que la solicitud sí cumple con el artículo 111 de la Constitución, pero tiene inconsistencias técnicas, no fue notificada de forma correcta, no se siguió el protocolo del Ministerio Público para la investigación de delitos sexuales, se omitieron diligencias fundamentales como entrevistas a testigos, inspecciones oculares, peritajes criminalísticos. Hay 2 dictámenes periciales en psicología que presentan contradicciones, evidenciando deficiencias metodológicas. Y a mí me da mucha pena comentar esto, porque cuando estoy haciendo esto, lo que estamos haciendo en esta mesa es revictimizar a la víctima, y esto me parece algo terrible, ¿no? También coincido con Laura, hubiera sido deseable contar con el testimonio de la víctima dentro de la sección instructora, ¿no? Lo que puedo decir nada más es que nuestro grupo parlamentario, las y los diputados el día de hoy podrán votar como quieran. No hay línea. Como ellos decidan. No hay ninguna línea decidan. en Morena. Así es. Rubén Moreira, es bien importante, porque son 251 votos los que se necesitan para desechar este cochinero de dictamen que protege a un presunto violador, y son 251 mujeres las que hacemos los números de todos los grupos parlamentarios, más los aliados, porque sé que tenemos aliados. Esto no puede pasar de largo. Esta legislatura es histórica por lo que representa para el país. De nuevo, no podemos obstruir la justicia. El llamado a todas las legisladoras y a los legisladores también es a que rompan el pacto, este pacto de impunidad del patriarcado, que les encanta protegerse entre ellos y voltearse para otro lado. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Laura Ballesteros. Cierra, Rubén Rápido, Moreira, ¿algo que querías decir sobre Alito? No, lo que quiero señalar es que primero que hay que señalar es que nosotros queremos que se proteja a las víctimas, que también nuestro voto de todos los diputados es libre, eso está sobre la mesa. La tercera, que este tipo de afirmaciones son preocupantes. ¿Por qué? Pues porque no hay información oficial, porque cada quien trae un pedacito de esta información, y porque yo lo he dicho desde el principio, el presidente de esa comisión filtra cosas. Pues ese es un problema. Y por eso estamos en esta tesitura. Y ojalá el señor diputado pidiera licencia, ¿no? Cerramos así. Gracias, Rubén Moreira. Gracias por estar con nosotros del PRI. Gracias, Arturo Ávila. Gracias, Laura Ballesteros. Muchas gracias, buen día. De Morena. Gracias, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. MC.